Vamos. Hola a todos, aquí Rhodes. Tengo una nueva primaria y es la leche. Yo empecé en el Airsoft relativamente mal con un M4 de Deepfire, pero luego estuve usando durante mucho tiempo una CM16 Raider de G&G. Hasta hace un año que mi hermano me regaló una AK de Megaforce por Navidad. Han sido todo réplicas cortas y bueno, quería probar algo que fuera diferente. Mi nueva réplica es una Amoeba Pro Octa-Arms de Ares, también llamada KM002 o en este caso en concreto KM13 por su guardamanos de 13 pulgadas y media. Así que es de la misma marca que la Amoeba CCR que visteis en el vídeo anterior. Esta Amoeba Pro ha sido un grandísimo detalle que ha tenido con nosotros la tienda VS Gun, con quien ya hemos podido hacer otras colaboraciones en vídeos anteriores. Y esta réplica se va a quedar aquí en el canal porque va muy bien. Pero venga, vamos a hablar de ella. Réplica full metal de la gama Amoeba Pro. Estéticamente yo creo que es preciosa. Además de ser cómoda porque el guardamanos y el grip tienen muy buen agarre, es que es muy ligera, no superando los 2700 gramos. Lleva gatillo electrónico programable, igual que el resto de las Amoebas, MOSFET incluido, cableado de baja resistencia, cámara de hop-up Pro Win, engranajes reforzados, motor high torque y una serie de especificaciones técnicas que podéis ver en el manual o en la web de VS Gun. Viene con un cargador high cap, aunque me esperaba que fuese un mid cap, la verdad, pero bueno, otro high cap para la colección. De serie viene con un enganche para correa de un punto, pero podéis añadirle otro si queréis usar una correa de 2 puntos. Las alzas son abatibles, pero os digo ya que no casan del todo con el resto de la réplica, ya que son de plástico y con un acabado un poco más pobre. El bolt catch es funcional, supuestamente, pero yo en esto discrepo un poco, ya que lo único que hace es cerrar la recámara, donde por cierto está el acceso al hop-up con un sistema de ajuste que, como ya os comenté, me parece bastante cómodo. Sé que algunos me vais a preguntar qué es el hop-up o qué hace, y bueno, explicado así muy por encima, es un mecanismo interno que le da efecto a la bola al dispararla, y con esto conseguimos que gane unos metros más de alcance. Para esto se utiliza una goma de hop-up, que en mi caso fue cambiada directamente por la tienda por una G&G verde. Esta réplica, al igual que el resto de Amoebas, viene con el sistema de cambio rápido de muelle. En mi caso ha sido cambiado por un muelle Quarter 100, dando la réplica con bibis de 0,20 gramos entre 330 y 340 fps, según el crono al que se mida, aunque yo normalmente la uso con 0,25, claro. Esta Amoeba Pro supuestamente está preparada para soportar batería de 11,1 voltios, pero sí, la respuesta de disparo es ya bastante rápida con una batería de 7,4. Además, a esto le sumo que ya son muchos los que me han recomendado no forzar los sistemas de gatillo electrónico con baterías alto voltaje, así que por ahora me quedé con la 7,4. La réplica mide entre 840 y 920 milímetros, según la posición en la que pongamos la culata. Su cañón interno es un 603 de 370 milímetros de longitud. Pero claro, lo primero que llama la atención de esta réplica es el guardamanos Octa-Arms con sistema K-Mod, que en este caso es el de 13 pulgadas y media. Está fabricado en aluminio, si no me equivoco, así que es muy ligero y resulta muy cómodo de agarrar. Además de poder elegirla en color negro o en tan, hay varios modelos de esta Amoeba Pro, donde cambian algunos detalles como la bocacha, por ejemplo, pero sobre todo el guardamanos, habiendo de distintas longitudes, de 7, 9, 10, 12, 13,5 y 15 pulgadas. Retirar el guardamanos de la réplica es muy sencillo, basta con quitar 6 tornillos y sacarlo con cuidado. Esto lo hemos probado ya un par de veces y es que se hace sin complicación alguna. Cuando hacéis esto podéis ver totalmente el cañón externo y podéis ver que el guardamanos no queda totalmente al aire, va un poco sujeto en esta pieza intermedia. Los raíles para K-Mod no venían incluidos en la caja, pero los podéis comprar aparte y son muy fáciles de instalar. Y pensaréis, bueno, si tienes un K-Mod limpio, ¿para qué quieres ahora los raíles? En mi caso es más que nada para poder poner las cámaras, pero también para poner esta linterna, que me he comprado así a modo de capricho casi innecesario. Os dejo más info sobre ella ahí en la descripción, y además yo la pongo en este rail el ángulo para que la linterna quede en 45 grados y me permita así apoyar el pulgar cómodamente, tal y como he visto en muchos vídeos de tiro real con AR-15, de los cuales me he copiado sin vergüenza alguna, como debe ser. Además, VS Gun ha tenido el detalle de incluirme un par de cargadores midcap de Ares, son de 140 bibis, los cuales pues van perfectamente y llevan integrado este Magpul para tirar de ellos. No son los más bonitos que he visto, pero son realmente cómodos, tienen muy buen grip y van genial. El problema, que incluso siendo de Ares tienen holgura en la réplica. Pero espera, es que resulta que todos los cargadores que hemos probado dan holgura. Cargadores Ares, cargadores MAG, incluso el cargador high cap que viene de serie en la caja. Supongo que esto es un fallo de diseño del lower de la réplica,
réplica. En mi caso, pues se ha solucionado con el método casero de engrosar un poco el perfil de los cargadores. Y sí, desde luego esto es un contra para la réplica, sumado a que el selector de disparo baila así un poco y lo puedes cambiar sin querer. Pero a ver, yo creo que son detalles que depende de cada uno, os pueden importar o no. Un contra que sí que veo así más a tener en cuenta es el precio, que bien, sí, es lo suyo en réplicas que no son ya de gama baja, pero esto es algo que creo que pasa ya con muchas marcas, y es que la relación calidad-precio es mejor en algunos modelos inferiores, como por ejemplo en la CCR en el caso de Ares, pero el precio como que se dispara un poco en los modelos más pro. ¿Quiero decir con esto que la CCR va mejor que esta Amo EVA Pro? No. Hablo de la relación calidad-precio, ya que la CCR es barata y va bastante bien. Pero en resumen, ¿qué es lo bueno de esta Amo EVA Pro? Sobre todo el alcance y la precisión, que son de 10. Puedes hacer blancos a 50 metros sin problema y la precisión a 35 metros es muy decente. La respuesta de disparo es muy satisfactoria gracias al gatillo electrónico y el recorrido es corto. Igual no es el mejor para los más exigentes, pero yo lo veo muy bien. Resulta ligera pese a ser tan larga y la comodidad del guardamanos es que no os la puedo describir, tenéis que probarla. Ahora bien, ¿por qué llevo yo una réplica tan larga? ¿Qué voy a hacer con mi AK de Vegaforce? Que sé que me lo vais a preguntar. Principalmente lo que pienso es que no son réplicas excluyentes. Usaré la AK corta en CQBs y la Amo EVA Pro larga en campos grandes. Ya está. Y también es que quiero tener las dos porque yo quería tener sistema AK y sistema M4 y poder elegir. Y además porque es que me gusta y ya está. Estaba viendo mogollón de vídeos de AR-15 reales con Grey y estábamos hypeadísimos. Y como ya me habéis dicho algunos, se me queda grande este M4 tan largo. A ver, yo mido 1,70 m y a ratos sí, voy mucho más cómodo con lo CQB, pero creo que todos acostumbrarse, ¿no? ¿Para quién puede ser recomendable esta réplica? Pues viendo su precio no lo tengo claro, pero si queréis empezar con algo barato, desde luego no. Eso sí, si os la podéis permitir como primera réplica, vais a alucinar. Y a los que no sois principiantes, pues tampoco os tengo que explicar nada, ¿no? Solo deciros que la marca Ares está ganando el respeto de muchos jugadores y yo también le he querido dar la oportunidad y estoy muy contento. Eso es todo por ahora. Sí, ya la he probado en partida y no sé si voy a editar el vídeo de estas partidas porque ya sabéis que algunos pues me da por editarlos y otros no, según lo que haya que contar. Pero desde luego sí que la voy a ir probando más a fondo y sí que os la enseñaré en otros vídeos. Si la tenéis y queréis opinar sobre ella, pues ya sabéis, a la caja de comentarios. Gracias a todos vosotros por ver este vídeo y gracias a la tienda VS Gun. Ya fuimos clientes de esta tienda hace un par de años, creo, y la verdad es que el trato ha sido muy bueno y muy directo y me ha gustado hacer esta colaboración. Además, así tengo cosas que enseñaros. Nada más, nos vemos pronto. Chao.